Buen día, mi nombre es Manuel Felipe Gómez. El día de hoy para el curso Electrónica de Potencia voy a estar explicando eh, la señal de control para un variador de frecuencia para un motor. Entonces lo primero que vamos a hacer es compartir aquí pantalla. Listo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de los parámetros de diseño del sistema de control del conversor DC-AC del sistema SPWM. Entonces, ¿qué significa SPWM? Es señal por modulación de pulsos. ¿Por qué? Porque yo voy a convertir una señal, voy a tener como demuestra una señal senoidal y la voy a convertir en una señal senoidal falsa. Entre comillas, gracias a la modulación de pulsos. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que nos da es el índice de modulación de amplitud 0.75, índice de modulación de frecuencia 19, voltaje pico de la señal triangular, eh, la que vamos a usar son 4 voltios. El voltaje pico de la señal de control lo tenemos que encontrar. La frecuencia de la señal de control es igual a 70 Hz. Entonces, esta es la que yo debo cambiar si quiero variar la frecuencia de mi motor. Si de pronto yo quiero que mi motor vaya a 100 Hz, lo cambio acá. La frecuencia de la señal portadora, eso es algo que ya vamos a averiguar. Entonces, la fórmula nos dice que, tengo por aquí. El índice de la modulación de amplitud es igual al voltaje de control sobre el voltaje pico triangular. Entonces, el índice de modulación de amplitud es igual a 0.75. Nos, el voltaje del control nos falta. Entonces, el voltaje pico de la señal triangular es igual a 4 voltios. Entonces, el voltaje de control es igual al índice de modulación de amplitud por el voltaje pico triangular. Entonces, el voltaje de control es igual a 0.75. El voltaje de con- y el por 4 voltios, que esa es la señal triangular. El voltaje de control es igual a 3 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje de control que nos hacía falta acá. El índice de modulación de frecuencia es igual a la frecuencia de la señal portadora sobre la frecuencia de la señal de control. Entonces, eh, el índice de modulación de frecuencia es igual a 19. La frecuencia de la señal portadora es eh, la frecuencia señal portadora nos hace falta y la frecuencia de la señal de control es igual a 70 Hz. Entonces la frecuencia de la señal portadora, que es la que nos hace falta acá, es igual al índice de modulación de la frecuencia por la frecuencia de la señal de control. Entonces simple despeje matemático y frecuencia de la señal de control es igual a 19 por 70 Hz. Entonces la frecuencia de la señal portador, que es la que nos hacía falta acá, es igual a 1330 Hz. Entonces ahora lo vamos a simular en el Proteus. Entonces, ¿cómo simulamos este circuito? Como podemos ver acá tengo la señal senoidal. Entonces, eh, em, como ya les había dicho, la señal de control que es igual a 70 Hz y 3 voltios de amplitud. Entonces, la señal de control 70 Hz y 3 voltios de amplitud. Em, Como les digo, esta es la frecuencia, que es la que podemos cambiar si quiero que mi motor acelere o vaya más lento. Entonces, esta señal de control entra a este comparador, entra a este comparador y para compararse con esta señal triangular. Entonces, pero también por este lado tenemos un inversor donde vamos a tener la misma señal, pero completamente al revés. Y pasa por otro comparador. ¿Para qué? Para que este grupo de comparadores, que tenemos dos comparadores, me den un 1 o un 0.
Entonces, ¿para qué? Para que cuando pasen a este diferenciador me den la señal que yo deseo. Ese sería básicamente el funcionamiento de lo que les voy a mostrar. Una disculpa, es que me llegó una notificación. Entonces, vamos por acá. Entonces vamos por acá a simular el circuito. Entonces, como podemos ver, tenemos un conjunto de cuatro señales. Eh, Esta primera señal es la señal senoidal. Es nuestra señal de control, la que prácticamente está guiando todo lo que estamos haciendo. Acá tenemos una señal triangular. eh, por acá podemos ver cuando la frecuencia tiene 1300. Lo que pasa es que acá en Proteus, digamos acá tenemos que la señal tiene 1300. Lo que pasa es que acá en Proteus no podemos ponerlo en 1330. Entonces básicamente funciona lo mismo. ¿Qué podemos ver? Entonces, siempre que nuestra señal senoidal esté por encima de la señal triangular, voy a tener un pulso. Y esta parte es la parte inversa. Siempre que esté por debajo, voy a obtener mi pulso negativo. Siempre que está por acá abajo, voy a tener mi pulso negativo acá. Entonces, en- esto haciendo que de esta cierta manera esta modulación de pulso sea básicamente como una señal senoidal, pero falsa. Entonces les muestro cómo. De esta manera voy a agrandar un poquito acá esto. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente debido a la modulación de pulsos estamos creando una forma de onda senoidal. ¿Cómo podemos llamarla? Es producida por nosotros mismos para nuestro motor, para variarle la frecuencia a nuestro motor. Bueno, entonces con eso terminamos la explicación de hoy. Muchas gracias y buen día.